La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sí. La paciencia de Dios para con nosotros es superior a la que la mente humana puede comprender. Como Creador perfecto y santo, podría haber destruido toda la creación justamente desde el momento en que Adán y Eva cometieron el primer pecado. Pero por siglos la paciencia de Dios ha esperado. Quizás siga esperando otro tiempo igual. Tal vez no espere un día más. El hecho es que aunque la paciencia de nuestro Creador es maravillosa, llega el momento cuando Dios dice, hasta aquí no más. Llega el momento en la vida de una nación, cuando su maldad ya no puede ser tolerada más y Dios la destruye. El colmo de la maldad. Es realmente terrible pensar en que el Dios Todopoderoso, el fuego consumidor, derrame toda su ira. La paciencia de Dios es algo maravilloso. El fin de esa paciencia es casi increíble. Pero a través de la historia, Dios ha dejado varios ejemplos del límite de su paciencia con el hombre rebelde o la nación perversa. En Apocalipsis capítulos 15 y 16, vamos a estar estudiando en próximas lecciones el fin de la paciencia de Dios para con el Imperio Romano como perseguidor de la Iglesia de Cristo. En estos dos capítulos se presentan las 7 plagas postreras en las cuales se consumó la ira de Dios contra el Imperio Romano. Para entender y apreciar más los principios eternos que se presentan en el simbolismo de estos dos capítulos, vamos a estudiar ahora el principio del colmo de la maldad en otros pasajes bíblicos. Debemos entender que todos estos casos del derramamiento de la ira de Dios, incluyendo la consumación de su ira sobre Roma, tienen que ver con juicios temporales, destrucciones físicas. Pero este mismo principio será aplicado en el juicio final. Ahorita, la paciencia de Dios está esperando, pero algún día, nadie sabe cuándo, la maldad de la humanidad llegará a su colmo, y Dios nos llevará a todos a juicio eterno, y su ira eterna vendrá sobre todos los que han rechazado tantas oportunidades de arrepentirse. El propósito de ver estas enseñanzas es que todos lleguemos a un pleno conocimiento de la ira de Dios, para que así temamos con temor reverente al fuego consumidor que un día juzgará a vivos y muertos en juicio. Porque ciertamente el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda Pedro 3, versículos 9 y 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9.
Quizá la expresión más clara del principio que estamos estudiando en cuanto al colmo de la maldad se encuentra en una de las promesas que Jehová hizo a Abraham. Abraham había recibido de Jehová la promesa de que sus descendientes llegarían a ser una gran nación y que esta nación iba a heredar la tierra prometida de Canaán. Pero Dios no le dio esta tierra todavía. Primero, los descendientes de Abraham iban a pasar muchos años como esclavos en tierra ajena, la tierra de Egipto. Luego volverían a Canaán para heredar la tierra conforme a la promesa de Dios. Y en la cuarta generación, dice el texto en Génesis 15:16, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, que Dios no dio la tierra de Canaán a Abraham en este mismo momento, porque los hombres que ya moraban allí, los amorreos, aunque paganos e idólatras, no habían llegado al colmo de la maldad para que Dios les destruyera y les echara de la tierra de Canaán. La paciencia de Dios todavía estaba esperando que los amorreos se arrepintieran, y por medio de su anticipado conocimiento, Dios ya sabía en qué tiempo la maldad de ellos llegaría al grado que Él tendría que castigarlos. Ya eran pecadores en el tiempo de Abraham, pero su maldad no había llegado al colmo intolerable que requeriría que Dios les castigara abiertamente. Es decir, que llega un momento cuando un pueblo se ha degenerado tanto que el Señor ya no puede tolerar su maldad. Tiene que juzgarlo. Su santidad se lo exige. Este fue el momento que había llegado para el Imperio Romano, cuando se anunciaron las 7 plagas postreras en Apocalipsis capítulos 15 y 16. Este momento de juicio por el colmo de la maldad había llegado en muchas ocasiones para diferentes pueblos desde el principio del mundo. En Génesis capítulo 6, la Biblia nos habla de tanta maldad entre todos los hombres que Dios casi destruyó a todos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Y luego fue que mandó Dios el diluvio, del cual se salvaron solamente 8 almas. Había pecado en el mundo antes del tiempo de Noé, pero en ese tiempo la maldad de los hombres había llegado al colmo, al límite de lo que Dios podía tolerar. Así que mandó el juicio del diluvio sobre la tierra. Y el Señor siguió aplicando este mismo principio del colmo de la maldad a través de la historia del Antiguo Testamento. Luego, en el tiempo de Cristo Jesús, la maldad de otro pueblo había llegado a su colmo. Jehová había luchado con su pueblo escogido, la nación de Israel, por siglos. Durante todo este tiempo, los judíos habían rechazado muchos de los profetas de Dios, hasta habían matado a algunos, habían buscado otros dioses, habían sido rebeldes en toda forma posible contra la voluntad de Dios. En todo esto, Dios había seguido buscando su arrepentimiento. Buscó por todos los medios formar una fe verdadera y una comprensión cabal del propósito divino en ellos, pero la mayoría siempre siguió rebelde. Luego, cuando Dios mandó a su propio Hijo y lo maltrataron, y finalmente lo mataron, y luego persiguieron a sus seguidores, Dios tuvo que juzgarlos, tuvo que decir: hasta aquí no más. La maldad había llegado a su colmo. Cristo mismo se refiere a esta situación proféticamente antes de anunciar la destrucción y el rechazo definitivo de la nación judía como nación escogida de Dios. Así que dais testimonio contra vosotros mismos. Él empieza en Mateo 23, versículo 31.
de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23, versículos 31 al 36. La generación de judíos del tiempo de Cristo llenó la maldad de sus padres hasta el colmo cuando persiguieron a Cristo y sus discípulos. Dios ya no iba a esperar más tiempo, y así fue que en el año 70 después de Cristo, esta generación a la que habló Cristo sufrió el juicio de Dios en la destrucción de Jerusalén. La maldad había llegado a su colmo para los judíos. En el caso de Roma, Dios había enviado advertencia tras advertencia, pero el imperio romano siguió amontonando maldad sobre maldad hasta llegar a su colmo. ¿Qué puede hacer Dios cuando no hacen caso los pecadores a las advertencias de las trompetas? La Biblia nos revela que el corazón endurecido se encontrará inundado por la ira de Dios. Cuando Dios ha hecho lo divinamente posible por producir el arrepentimiento en los pecadores, solamente queda el juicio. Y esto es lo que quedaba para Roma. Y esto se anuncia en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis que empezamos a estudiar. Lo que sucedió en el tiempo de Noé, en todo el tiempo del Antiguo Testamento, en el caso de los judíos, en el Imperio Romano, también puede suceder en cualquier nación. Puede suceder en esta nación. Hay maldad, terrible maldad entre nosotros. Estamos viviendo en una nación degenerada. ¿Hasta cuándo nos va a tolerar Dios? ¿Cuándo llegará la maldad de esta nación al colmo que Dios ya no puede tolerar? Pero quizá debemos hablar más directamente de usted y de mí, porque realmente la nación se compone de individuos, y la maldad de la nación es cometida por individuos. ¿Ha escuchado usted el llamamiento de Dios? ¿Qué está haciendo usted para que la maldad de este pueblo no llegue al colmo? Y usted, personalmente, ¿cómo ha respondido al llamamiento que Dios le hace de dejar la maldad y volver en arrepentimiento y obediencia a su Creador? Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Muy buenos días, sean todos bienvenidos, estimados hermanos y amigos. Nuevamente estamos, ¿verdad?, ante sus hogares con el programa Lea la Biblia. Y en esta ocasión, ¿verdad?, estará su servidor Óscar Martínez con el tema La comisión final dada a los discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo encierra el Evangelio proclamando que el Señor Jesús posee todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús había resucitado de los muertos, ¿verdad? Y sus seguidores debían salir a proclamar su glorioso reino de poder a través de la resurrección, ¿verdad? Este es un evento que alcanza mucho realce. En estos pasajes, San Mateo proclama la comisión del Señor resucitado, el Rey quien pertenece todo poder y toda autoridad. ¿Por qué les ordena a los discípulos a reunirse en un lugar específico? Bueno, Mateo dice que sus discípulos, o los discípulos con los cuales Cristo había estado preparando durante su periodo de su ministerio, aparentemente se había aparecido solo a los 11, pero realmente se apareció a los 500, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Cristo ya había sido aparecido en varias ocasiones, por supuesto, ¿verdad? A los 11, y ya conocían la realidad de la resurrección. Pero es improbable que ellos dudaran en esta ocasión, porque ya lo habían visto resucitado. Entonces, posiblemente las demás personas eran las que dudaban, las otras, ¿verdad? Y los discípulos tuvieron su encuentro con el Señor en Galilea, en un monte determinado. Aparentemente el Señor había instruido a los apóstoles a recorrer la noticia, y que se reunieran los discípulos para un evento en la cual tenía que manifestarse Él de esta forma. Galilea era el lugar donde el Señor había realizado la mayor parte de su ministerio y donde vivía la mayoría de sus discípulos. Hay lugares establecidos, ¿verdad?, para tener nuestro encuentro con el Señor, como lo hizo el Señor Jesucristo y sus discípulos. ¿En qué lugares puede ser nuestro encuentro con el Señor? Bueno, lo es en la oración, lo es en la devoción, lo es en la adoración y a través del estudio de la palabra. Esto es importante, ¿verdad? Ellos le adoraron, pero algunos dudaban. Sencillamente no estaban seguros que era Jesús. Bueno, pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se acercó y les habló, versículo 18. Esto borró todas las dudas de ellos. Cuando el Señor Jesús se acerca y les habla, ¿verdad? La duda desapareció de la mente de aquellas personas. En segundo lugar, ¿cuál fue la razón por la cual Jesús entrega el poder de autoridad a sus discípulos? Había una razón muy importante, ¿verdad? El poder de autoridad de Jesús es dado por una razón. Y la razón es esta: exaltar a Cristo sobre todos. En Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El poder de Jesús es por encima de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Es decir, su autoridad es sobre todo el universo. ¿Qué incluye esto? Incluye la autoridad del Señor, el poder de gobernar y reinar. La autoridad del Señor incluye el poder para gobernar y dirigir los asuntos de los hombres, ¿verdad? Por supuesto, sin violar la libertad que ellos tienen. Porque dice Romanos capítulo 13, versículo 1,
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, estimados hermanos y amigos, esto se incluye los asuntos de la naturaleza, por supuesto, ¿verdad? Porque Él tiene autoridad sobre todo, no solamente sobre su reino espiritual. Y tiene autoridad sobre la naturaleza sin violar el mundo con sus leyes que el Señor ha establecido, por supuesto, ¿verdad? Sino en aquel texto en Mateo capítulo 8, versículo 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En aquel acontecimiento, ¿verdad? En donde Él manda que las aguas turbulentas se calmaran, y de repente hubo una calma en donde los discípulos hacen este comentario, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene autoridad sobre la naturaleza sin violentar las leyes que Él mismo ha establecido. O sea, la autoridad del Señor incluye también el poder de perdonar pecado, juzgar, recibir y rechazar incluso a los hombres, aquellos que no quieren obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. En aquel día dice que serán rechazados por no obedecer. Y bueno, también de salvar y liberar, ¿verdad?, a los hombres. Entonces, el reinado del supremo del Señor es sobre todo el universo, es así, ¿verdad? Es de esta forma, y es amplio y es poderoso, lo es con poder. Entonces, este era el propósito por el cual el Señor Jesucristo se dio a conocer en aquel momento, frente a sus 11 discípulos y frente a una gran cantidad de otras personas. El Señor quería demostrar que Él tiene toda la autoridad sobre el universo, ¿verdad? Y luego de haber sido resucitado entre los muertos. ¿Cuál es el contenido de aquella comisión final dado a los discípulos? Que vemos aquí en Mateo capítulo 28. Bueno, en los versículos 19 y 20, la gran comisión no solo incluía a los 11 apóstoles, sino a todos los presentes, más de 500, ¿verdad? Era imposible que aquella primera generación alcanzara a todo el mundo, mayormente cuando los medios de transporte, ¿verdad?, no eran como los que tenemos ahora. Llegar a un lugar a una gran distancia, pues eso incluía semanas, meses. Entonces no se podía hacer que aquella generación alcanzara al mundo. Bueno, al mundo conocido sí, ¿verdad?, pero no a todo el mundo que ahora conocemos. Entonces, a todo el mundo en el lapso de aquella primera generación, del lapso de aquella primera generación era imposible. Por tal razón, la comisión dada en la primera generación se extiende a todas las generaciones de creyentes. O sea, de hecho, pues este es un mandato, ¿verdad? Este versículo es un mandato. El mismo mandato dado a ellos nos es dado a nosotros, es decir, a las primeras generaciones, a las posteriores generaciones, a esta generación y a las generaciones venideras, por supuesto. El Señor nos envía con las mismas palabras, y es de ir. ¿Por qué? Porque nos comisiona diciendo: id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué nos quiere significar el Señor con hacer discípulos? Bueno, es algo que Él realizó en sus años de ministerio. Pero ¿qué fue lo que Él hizo? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: buscó a los perdidos y a aquellos que estaban dispuestos a entregarle su vida. Porque no todas las personas están dispuestas a entregarle la vida al Señor, ¿verdad? Puede ser que una persona esté perdida, pero esa persona se siente bien en esas condiciones, aunque esté perdida, pero no está dispuesta a entregarle la vida. Pero aquellas que están dispuestas a entregarle la vida al Señor y a obedecer, el Señor los hace sus discípulos, y Él los hacía sus discípulos.
Y cuando encontraba a una persona así, el Señor lo salvaba. Y él se unía a esa persona y comenzaba a moldear, a formar a esa persona y a su propia imagen, ¿verdad? Estos nuevos discípulos que el Señor formaba se unían a otros a discipular. Y ese era el mandato, ¿verdad?, de Cristo. Y será el mandato de todos los siglos que vendrán. Entonces Él comisionó a bautizar a todas las naciones. Cuando hablamos del bautismo, el bautismo es crucial, porque es importante, de mucha importancia, porque a través del bautismo la persona recibe el perdón de los pecados. De acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 38, Cristo dice que es tan esencial como para que el Señor pueda otorgarles el perdón de pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debe hacerse el bautismo? El término significa sumergir en agua. Ese término no tiene traducción. Pues, significa eso, sumergir en agua. Debe haber mucha agua y no solamente rociar sobre la cabeza a una persona, a un niño, como se hace, sino que la persona debe bajar al agua. Y cuando baja, pues hace una simbología de una sepultura. Y cuando sube el agua, la Biblia dice que representa que la persona ha resucitado. La persona muere y resucita. Ahora, ¿qué palabras pronuncia la persona que bautiza? Bueno, la persona que bautiza pronuncia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que expresa, esto es lo que expresa la persona que bautiza. Ahora, la persona que es bautizada, esta persona hace un acto de expresión de fe, una confesión de fe. Tal como lo hizo el eunuco, ¿verdad? Cuando el evangelista le bautizó. El evangelista le preguntó, si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Hizo una confesión. Creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios y lo hizo en público. Esas son las palabras que debe expresar una persona que es bautizada. Pero también nos comisionó a enseñar a todo lo de Cristo que ha mandado. ¿Y qué es lo que ha mandado el Señor? Enseñar es tan importante como para ser discípulos. Y el bautizar, todo es parte de la comisión de nuestro Señor. O sea, es importante enseñar, pero también es importante hacer discípulos. Y lo mismo es importante bautizar, porque si la persona se le enseña, de hecho, pues se está convirtiendo en un discípulo y se obedece, pues hay que bautizarlo. A ninguna persona se le va a negar el bautismo, al no ser que la persona no lo quiera. Ahora, ¿qué enseñar? Eso es una pregunta, ¿verdad?, que tiene mucha importancia. Bueno, vamos a enseñar los mandatos de Cristo, no otros, no el Antiguo Testamento, no los mandatos del Antiguo Testamento, no lo de un líder religioso. No vamos a consultar otros textos extrabíblicos, no. Jesús prometió estar con sus seguidores, ¿sí? Si permanecían en Él y si enseñaban su doctrina. La promesa está con nosotros. Cristo está en cada creyente en la medida en que el creyente sale a ser discípulo. Eso es importante, ¿verdad? Si Cristo Jesús está con nosotros, bueno, Él dice que tenemos que salir a ser discípulos. Tenemos que salir a enseñar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esto es importantísimo porque la promesa es que el Señor va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. ¿Y nosotros qué debemos estar haciendo? Enseñando los mandamientos del Señor Jesucristo para que las personas puedan ingresar al reino de Cristo Jesús. Y de esta forma el Señor estará con nosotros, ¿verdad? Y nosotros estamos seguros que Él está con nosotros porque de hecho estamos haciendo ese trabajo de enseñar y bautizar. Estimados amigos, si en esta hermosa ocasión usted ha escuchado
este tema que tiene que ver con la comisión final de Cristo Jesús. Y no fue solo para los discípulos, fue para todas las personas que reciben el mensaje, que reciben la enseñanza y quieren entregar su vida al Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué debe hacer usted? Bueno, hacer lo que los ejemplos se mencionan aquí, ¿verdad? Creer, arrepentirse y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Lo invitamos a que nos siga sintonizando y no olvide que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Que Dios nos bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandolalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.